Dios les bendiga, estudiantes de grado séptimo. Me alegra estar con ustedes. Así que bienvenidos a nuestra clase de Cátedra de la Paz y Democracia. Vamos a iniciar, estudiantes, esperando de antemano que sus familias se encuentren muy bien, al igual que cada uno de ustedes. Amén. Entonces vamos a iniciar y a recordar un poco de lo que hemos venido estudiando a partir del tema de las ramas del poder público que hemos venido identificando en nuestro país. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a colocar la fecha del día de hoy, por favor. Vamos todos colocando la fecha del día de hoy. Bien juiciosos, por favor. Todos colocando la fecha del día de hoy. Y muy atentos. Esto vamos a hacer un recorderis de lo que hemos venido desarrollando durante el tercer periodo en relación a esta temática. Entonces recordemos que iniciamos nuestro aprendizaje de las ramas del poder público a partir de una conceptualización o específicamente desde un concepto, ¿sí? Y eso lo concretamos más específicamente desde dos conceptos que se relacionan en ese, digamos que, aspecto de poderes públicos, ¿listo? Que se entiende mejor así, con este concepto, en la parte legislativa, ¿listo? Entonces es necesario que también lo tengamos muy presente. Y a partir de ello empezamos a comprender la rama ejecutiva. Acuérdense que son tres ramas del poder público en nuestra nación colombiana. ¿Cuál es? Rama ejecutiva, legislativa y judicial. La clase pasada finalizamos la rama ejecutiva. Hoy vamos a iniciar con la rama legislativa, pero sin antes recordar un poco de la rama ejecutiva. Entonces acuérdense que estudiamos un poco esa significación de la rama ejecutiva en relación a su representación desde la parte del gobierno, digamos que su conformación también y esa, digamos que, identificación o digamos que en tener esa claridad de conocimiento sobre cuáles son los entes que conforman la rama ejecutiva, esos entes conformativos. Entonces, acuérdense que hablamos del jefe de Estado, que es el presidente, sus funciones, es decir, que los entes conformativos de la rama ejecutiva son tres, ¿no? En primer lugar, el presidente, lo vimos. Segundo, el vicepresidente, vimos sus funciones. Y tres, los ministros, que lo finalizamos la clase pasada, ¿sí se acuerdan? Muy bien. Y a partir de esta ubicación que nosotros pudimos tener o comprender en relación a los ministerios que existen en la nación colombiana, ¿sí? Ministerio del Interior, de Justicia y Derecho, de Hacienda, de Crédito Público, de Trabajo, de la Defensa Nacional, el Ministerio de Agricultura, bueno, Educación, Comercio, y pudimos identificar al ministro o la ministra, su profesión, su orientación política, es decir, a qué partido pertenece, y desde cuándo empezó su forma laboral o cuándo inició sus funciones como ministro, desde qué año, qué día, qué mes, ¿cierto? Muy bien. Y quedamos en un compromiso de que ustedes iban a seleccionar aquellos ministros o ministras que han ustedes identificado o han visto, escuchado en la radio. Bueno, de pronto ustedes no escuchan radio, en la televisión más específicamente, en el horario que habíamos hablado que tomó forma por parte del presidente a causa del COVID, ¿no? A causa de la pandemia. Y todos los días vemos a nuestro presidente dando un discurso acerca de algunos aspectos, invitando a ministros, invitando a diferentes personas de su gobierno para poder orientar procesos en este eh, digamos que, contexto que empezamos a vivir de pandemia, ¿no? Muy bien. Aquí están más ministros, deportes, ciencia y tecnología. Todo eso ya lo vimos. ¿Listo? Entonces, el día de hoy colocamos la fecha y un subtítulo. ¿Listo? Colocamos la fecha
y un subtítulo que se denomina rama legislativa, la segunda rama del poder público en nuestra nación colombiana. ¿Listo? Rama legislativa. Todos, por favor, ahí con la rama legislativa. Muy bien. Entonces quiero que pongan mucha atención, pongan mucho énfasis, mucha concentración en esto que vamos a desarrollar. ¿Listo? Así que esos ojos abiertos, así como en la imagen. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Entonces, teniendo ahí nuestros ojos bien abiertos y nuestra mente bien atenta, vamos a iniciar con la rama legislativa. Entonces, entendiendo la rama legislativa, por favor, vamos a colocar el siguiente concepto en nuestro cuaderno de rama legislativa. Entonces, como bien les venía diciendo, la rama legislativa, al igual que la ejecutiva, forma parte de los poderes públicos, como está en pantalla, ¿sí? Sin embargo, como hay entes conformativos a partir de la rama ejecutiva, que es el presidente, vicepresidente y ministros, resulta que aquí en la rama legislativa se conforman de dos entes, ¿listo? Pero que se resumen en uno. ¿Cómo así? Entonces, vamos a comprender que la rama legislativa es aquella encargada de legislar normas, leyes y diferentes, digamos que, aspectos que van a regular no solamente la sociedad en relación a la población colombiana, sino que va a entrar a mediatizar, como les dije, con normas y leyes, el sector económico, el sector político, el sector educativo, ¿sí? El sector, digamos que, propiciado por el deporte también. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de la rama legislativa, hablamos de aquella rama que pertenece a los poderes públicos y que tiene unos entes conformativos que se denominan de la siguiente manera. Son dos. Número uno es el Senado de la República de Colombia y dos, la Cámara de Representantes. Pero resulta que esos dos, digamos que se unen en un solo nombre, ¿sí? O se denominan de una manera que se llama el Congreso de la República. ¿Listo? Entonces, cuando vamos a hablar de cuáles son los entes conformativos, podemos definir que el ente que conforma la rama legislativa es el Congreso de la República, pero que a su vez el Congreso de la República se divide en dos. Uno, Cámara de Representantes y dos, senadores de la República o el Senado de la República, que a su vez serían, pues llamarlo así, ¿no? Cámara de Representantes, pues los representantes de Cámara. El Senado, los senadores. ¿Es claro hasta ahí? De esto debe quedar muy claro. El ente conformativo de la rama legislativa se denomina el Congreso de la República, pero se divide en dos. Representantes de Cámara o Cámara de Representantes, los senadores de la República o lo que conocemos como el Senado de la República. ¿Listo? Muy bien. Entendiendo esta parte, bueno, profe, ¿y cómo se eligen los representantes de Cámara o cómo se eligen los diferentes senadores de la República? Pues resulta que ellos son elegidos a partir del voto popular, ¿sí? Ellos son elegidos a partir del voto popular, ¿sí? Que obviamente el voto popular entra a ser un mecanismo de participación ciudadana, estudiantes, en el artículo 103 de la Constitución Política de Colombia se plantea cuáles son los mecanismos de participación ciudadana y entre ellos tenemos entonces el voto como primer mecanismo, ¿sí? Obviamente, cada representante tiene un horizonte. ¿Por qué un horizonte o una visión? Porque pertenece a un grupo político. En ese caso sería pertenecer a un partido político. ¿Es claro hasta ahí? Muy bien. Entonces, en este concepto que está en pantalla y que ya lo tuvieron que haber anotado, pues entendemos
una idea muy clara, ¿no? Representantes y senadores, ¿listo? ¿Y quiénes son más y quiénes son menos? Ninguno. Ambos grupos, tanto representantes de Cámara como senadores, tienen el mismo poder y la misma responsabilidad dentro de la institución al que pertenece, ¿listo? En el ámbito tanto político como de su partido o en el enfoque que están de entidad, sea Cámara o sea senadores, ¿listo? O sea, Cámara de Representantes o senadores de la República, que les recuerdo conforman el Congreso de la República, ¿listo? Muy bien, estudiantes. Pues vamos a empezar el día de hoy en nuestra clase a ver el Senado. El Senado, recuerden que es una entidad que conforma la rama legislativa, que a su vez conforma el Congreso de la República, eso no se puede olvidar. Entonces, ¿qué pasa con el Senado, profe? ¿Qué hace el Senado? Entonces vamos a entender estas dos características o viñetas, por favor, anotarlas en el cuaderno, ¿listo? Anotarlas en el cuaderno. Resulta que el Senado, número uno, lo entendemos como una institución, ¿listo? De circunscripción nacional. ¿Cómo así? Es decir, es adjudicada como una entidad pública que pertenece al Estado, ¿sí? Conforma, o sea, aparte de que pertenece al Estado, conforma el mismo Estado. Un gobierno o un orden político. Todo es muy claro, estudiantes. Entonces, comprendiendo que el Senado es una institución que le pertenece y compone a la vez al Estado colombiano, pues resulta que esta palabra circunscripción nacional se define también como aquella entidad que no se ve en un determinado departamento o en un determinado municipio o en un determinado lugar y ya, paramos de contar, está solo en Bogotá. Entonces, profe, no, sino que al ser de circunscripción nacional, eso también quiere decir que el Senado de la República al ser los senadores elegidos por voto, ¿sí? Popular, como se los dije como mecanismo, pues resulta que entra a ser perteneciente o a tomar acción participativa en la parte política y en relación a la elección, todos, absolutamente todos los municipios de Colombia. Y ustedes ya conocen este tema de municipios de Colombia. Recordemos que en Colombia tenemos más de 1000 municipios en la nación colombiana. Cada uno de ustedes ya en el periodo pasado tomó un municipio, lo estudió, digamos que documentó en varios aspectos, entonces es muy importante. ¿Listo? Bueno, profe, y si yo quisiera llegar a ser senador de la República, ¿qué debo hacer? Entonces, número uno, si ustedes quieren ser senadores, o los que ya son senadores en nuestro país, ¿qué tuvieron que cumplir? Y los que quisieran ser senadores, ¿qué tendrán que cumplir? En el caso, si ustedes quieren llegar a ser senadores. Recuerden que un senador, no lo hagan por dinero, ¿no? Pero les quiero comentar que un senador gana cerca de 38 millones de pesos al mes. ¿Listo? 38 millones de pesos al mes. Eso sin contarles todo lo que ellos, los beneficios que tiene al ser senador y se los paga el Estado. En pocas palabras, nosotros, los ciudadanos. ¿Listo? Bueno, pero no hablemos de eso. No vamos a entrar en contrariedades políticas, de que Colombia es muy malo en esto, corrupto, no. Al contrario, conozcamos nuestro Estado para poder plantear estrategias de cambio a futuro. Entonces, número uno, ¿qué hay que hacer, profe? Número uno, ser colombiano, ¿no? Ser colombiano y de nacimiento, ¿no? Porque puede que alguna persona nació en otro país, pero se obtuvo la nacionalidad colombiana. Entonces, no. Debe nacer obligatoriamente en la nación colombiana. ¿Listo? Ciudadano en ejercicio. Es decir, que debe pertenecer en la parte política y tener un recorrido político, o al menos que su hoja de vida se reconozca que ha tenido una carrera política en algún aspecto, en el sentido de lo más mínimo, ¿sí? Lo más mínimo, sea en relación a un concejal, sea en relación a una participación política en una junta política, ¿sí? Obviamente, esto no va a tener una trascendencia para tan, digamos que, mayoritaria para los que sí han tenido cargos pues, públicos, ¿no? Llegando a ser alcaldes o llegando a ser ministros, ¿no? Pues van a tener mucho más ventajas. Tercero, deben ser mayores de 30 años. ¿Listo? Mayores de 30 años a la fecha de su elección. Entonces, esto es muy importante, comprender estos tres requisitos: ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y ser mayor
de 30 años a la fecha de elección. Entonces, muy bien, estudiantes. Espero hayan anotado estos dos aspectos en su cuaderno. Muy bien. Y tercero, el Senado de la República está compuesto por 102 miembros. ¿Listo? Recordemos que el Senado de la República tiene una conformación por senadores, porque claramente es esta entidad llamada así, Senado. Entonces resulta que son 102 miembros en total, es decir que en nuestra nación colombiana existen 102 senadores, ¿listo? 102 senadores. 100 de ellos son elegidos por voto popular, es decir, la población los elige, obviamente, a partir de unos aspectos también que pues, van a diferir un poco de algunas elecciones tradicionales, pero son elegidos. O sea, hay democracia, de una u otra manera hay democracia. ¿Y cuáles serían esos otros dos restantes, profe? Esos dos son senadores, pero van a representar a las comunidades indígenas. ¿Listo? Van a representar a las comunidades indígenas que aún persisten en nuestra nación pese a las dificultades de la conquista y colonización española. Pese a ello, pese al desamparo por parte del Estado en algunos departamentos, en algunos municipios que ha estado tan alejado del Estado colombiano, que ni siquiera hay el acceso, por ejemplo, a agua potable. Entonces, es necesario comprender esto. 102 miembros, 100 de ellos por voto popular, en representación a las comunidades indígenas, 2 miembros, o sea, 2 senadores. ¿Listo? Muy bien, estudiantes. En este aspecto, que es la siguiente diapositiva, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿13 qué, profe? 13 funciones. 13 funciones. ¿De quiénes, profe? De los senadores. ¿Listo? Necesitamos comprender también qué funciones tienen los senadores. En forma general, pues qué funciones tiene el Senado de la República. ¿Listo? ¿Cuál, profe? Entonces, tenemos varios aspectos en pantalla que quiero que todos los desarrollen. ¿Listo? Los escriban en su cuaderno. ¿Listo? Cada uno lo va a desarrollar en su cuaderno, cada aspecto. ¿Listo? Y necesitamos reconocer estos aspectos en qué sentido. Entonces, póngame en atención. Dentro de 8 días, voy a explicar cada uno de estas funciones. ¿Listo? Voy a explicar cada una de estas funciones, las voy a explicar dentro de 8 días. ¿Por qué dentro de 8 días? Porque ustedes van a escribir cada una de estas funciones del Senado, pero las van a hacer en fichas bibliográficas. Profe, yo no tengo fichas bibliográficas. Entonces usted hace un cuadrito. Hace un cuadrito con una regla, con un color, un plumón, un marcador, y escribe dentro de cada ficha o dentro de cada cuadro cada una de estas funciones. En pocas palabras, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fichas o 13 cuadros. Dentro de esos 13 cuadros, vuelvo y repito, van a escribir cada una de estas funciones. Por eso, digo que dentro de 8 días lo voy a abordar, porque quedan cerca de 30 minutos para finalizar la clase. Y durante esos 30 minutos van a usar ese tiempo para escribir o dibujar los cuadros o decorar las fichas con márgenes los cuadros, las fichas al igual los que tengan, y escribir cada una de estas funciones en cada cuadro o en cada ficha. ¿Es correcto? Entonces, actividad primer punto. Todos actividad primer punto. Escribo cada una de las funciones del Senado de la República en fichas o cuadros. Escribo cada una de las funciones del Senado de la República en fichas o cuadros. ¿Listo? Manos a la obra, por favor, estudiantes. Dentro de 8 días vamos a comprender las funciones. Les voy a explicar una por una. ¿Listo? Y ya
pudimos tener hoy una introducción a partir de la rama legislativa, una conceptualización como está en pantalla. El primer ente conformativo ya lo empezamos a estudiar el Senado, tuvimos 3 características que nos van a ayudar a tener un aprendizaje más óptimo y claro sobre el Senado, y empezamos con las funciones, pero dentro de 8 días. ¿Listo? Entonces, por favor, quiero que ya luego de escribir la actividad que ya la dije anteriormente, empiecen a trabajar en los cuadros. ¿Listo, estudiantes? Entonces, trabajando, 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 trabajando. Profe, ¿le voy a enviar evidencias de los cuadros? No, todavía no me deben enviar evidencias de lo desarrollado. Yo ya les indicaré cuándo le daremos finalidad al tema de rabas del poder público y viene nuestro trabajo final. ¿Listo? Sobre este tema. Entonces, repito, no me deben enviar evidencias de lo desarrollado, pero no quiere decir que no lo van a hacer, porque yo voy a pedir un trabajo final en el cual van a tener toda esta información. Y si usted no la ha desarrollado y no la ha escrito, pues ahí es donde yo voy a ver que realmente usted no hizo absolutamente nada en el periodo. ¿Listo? Sobre este tema, porque vamos a ver otro tema. Pues alcanzamos 3. ¿Listo? Y en relación a cátedra y democracia. ¿Listo, queridos estudiantes? Por favor, trabajando manos a la obra, con regla, con color, con plumón, haciendo los cuadros y escribiendo dentro de cada cuadro cada una de estas funciones o fichas. ¿Listo? Entonces, trabajando, estudiantes, les quedan estos minutos para trabajar. Estuvimos 23 minutos en clase y entonces, por favor, todos iniciando a desarrollar la actividad. ¿Listo, queridos estudiantes? Dios les bendiga y un abrazo y por favor empezar a trabajar ya. ¿Listo? Recuerden, no evidencias y todo completo para la próxima clase empezar a comprender las funciones y preparados para nuestro trabajo final cuando lleguemos a esa conclusión de las ramas del poder público. ¿Listo? Hasta que veamos la rama judicial. Listo, estudiantes. Un abrazo. Dios les bendiga y manos a la obra. Trabajando y excelente, por favor. Desarrollen su trabajo, hagan las cosas para la vida y no para una nota. Dios les bendiga.